Descubre secretos jamás revelados sobre un ícono cómico que dejó huella en el corazón de México. Quédate, porque los próximos minutos transformarán completamente tu visión sobre la India María. 1. ¿Cuál fue la enfermedad que acabó con la vida de la India María? La reconocida actriz y comediante mexicana María Elena Velasco, más conocida por su personaje La India María, vivió una batalla personal intensa y difícil durante sus últimos años de vida. Fue diagnosticada con cáncer de estómago, una de las enfermedades más mortíferas alrededor del año 2009. Este tipo de cáncer, también conocido como cáncer gástrico, es una condición caracterizada por el crecimiento descontrolado de células en el revestimiento del estómago, aunque es menos frecuente en comparación con otros tipos de cáncer. Sigue siendo altamente letal debido en parte al hecho de que a menudo se descubre en etapas avanzadas. María Elena Velasco comenzó un camino repleto de tratamientos médicos intensivos para combatir la enfermedad poco después de su diagnóstico. Estos tratamientos, que incluyen quimioterapia, radioterapia y en algunos casos cirugía, pueden ser físicamente agotadores y emocionalmente desafiantes. Desafortunadamente, a pesar de sus valientes esfuerzos y el apoyo de sus seres queridos, la actriz no supo superar la enfermedad. En mayo del 2015, a la edad de 74 años, la querida India María perdió su lucha contra el cáncer gástrico. Rica en humor, sátira social y amor por México, la obra de Velasco sigue siendo relevante, mientras que sin lugar a dudas, el personaje de la India María se consolida como uno de los referentes más admirados en el cine y la televisión mexicana. 2. ¿Quiénes fueron sus herederos y cuánto dinero les dejó? En el entramado familiar de la célebre comediante, sus hijos, Goretti, Iván e Ivette Lipki, también tejieron sus caminos en la esfera del entretenimiento. El cine, el teatro y la producción sintieron la influencia de su linaje, y hasta llegaron a colaborar con figuras emblemáticas como Roberto Gómez Bolaños. La vida privada de María Elena Velasco, en particular su faceta como madre, está envuelta en misterio y rumores. Uno de los más persistentes sugiere un vínculo amoroso con su primo, el reconocido presentador Raúl Velasco, y la existencia de 2 hijas fruto de su unión, a quienes supuestamente habría entregado en adopción. A pesar de las conjeturas, esta historia permanece sin confirmación. En cuanto a la herencia dejada a Goretti, Iván e Ivette Lipki, no se conoce un monto exacto. Después de ser marginada de la televisión, la actriz invirtió su capital en proyectos cinematográficos que no alcanzaron la popularidad esperada. Por ende, la herencia material podría no ser tan extensa como se supondría. Sin embargo, el verdadero tesoro que heredaron trasciende lo financiero, un apellido sinónimo de coraje y creatividad que marcó una era en el cine de México. 3. Última película de la India María. María Elena Velasco se sumergió en la piel de la India María por primera ocasión con El Bastardo en 1968. Y dio su adiós al entrañable personaje más de 4 décadas después, en 2014 con La hija de Moctezuma. La continuidad de Velasco como India María durante tanto tiempo es un testimonio de su capacidad actoral y la relevancia de su personaje. La producción de La hija de Moctezuma, a cargo de su hijo Iván Lipkis, contó con la participación de la reconocida actriz junto a figuras como Rafael Inclán, Eduardo Manzano y Ernesto Pape, consolidándose de esta manera como un evento significativo en la cronología cinematográfica de México. En esta aventura, la India María se embarca en una búsqueda épica para recuperar el legendario mágico espejo negro de Tezcatlipoca, salvaguardado en una montaña escondida. Guiada por el legado de su bisabuelo Moctezuma Xocoyotzin, la misión reviste una importancia capital: evitar la destrucción de México. La trama se complica cuando una serie de personajes con sus propias agendas entran en juego, como por ejemplo el carismático arqueólogo español Alonso, el cazatesoros Bianchi y la ambiciosa gobernadora Brígida Troncoso, quienes al enterarse de las intenciones de María, comienzan una carrera contrarreloj para obtener el preciado espejo y el tesoro. 4. El último adiós de la India María fue despedida en un velatorio con poca asistencia. María Elena Velasco, más conocida como la India María, un ícono que arrancó sonrisas a generaciones más allá de las fronteras de México,
tuvo una despedida funeraria modesta y silenciosa, con una presencia limitada de asistentes. El último adiós a la admirada actriz tuvo lugar en Funeraria Galloso, situada al sur de la Ciudad de México. Aunque los restos de Velasco llegaron a la funeraria en la mañana del viernes, no fue hasta el mediodía cuando su familia y un puñado de amigos íntimos se presentaron para rendirle homenaje. Iván Lipkiss, su hijo, asumió el papel de portavoz frente a la prensa, aunque prefería mantener cierta reserva. Según La Opinión, un periódico de Los Ángeles, Lipkiss declaró: "Lo realmente importante no es la causa de su muerte, sino que ya no está con nosotros, y será recordada a través de su trabajo en el cine. No soy un portavoz sanitario, simplemente falleció de causas naturales. Como bien dijo un famoso autor, estaba viva y murió". Aunque confirmó que su madre murió en casa rodeada de su familia, Lipkiss no detalló si habría algún homenaje público en honor a la actriz, ni si sus restos serían enterrados o cremados. Algunos de los pocos compañeros de profesión que asistieron al velorio fueron Maxim Goodside, Flor Rubio, Laura Luz, Nora Lazareno, Lalo Mimo, Raquel Garza. 5. El oscuro pasado de María Elena Velasco. La trayectoria ascendente de María Elena Velasco en el mundo del espectáculo es una narrativa de resiliencia, talento y transformación. La prematura muerte de su padre en la década de los 60, en un contexto donde la presencia femenina en el ámbito laboral era excepcional y a menudo relegada a roles secundarios, marcó no solo un punto de inflexión en su vida personal, sino también el inicio de su camino en el difícil mundo del arte y el entretenimiento. Nacida en un hogar humilde de Puebla, Velasco descubrió desde muy joven su pasión por el arte. Aunque la tragedia familiar podría haber apagado sus sueños, en realidad encendió una llama indomable que la impulsó hacia adelante. Convertirse en el sostén de su familia no fue una elección, sino una necesidad que María Elena enfrentó con determinación. La decisión de Velasco de incursionar en el baile no fue casual. Desde pequeña, mostró una inclinación natural hacia la danza y el teatro, lo que le proporcionó una base sólida sobre la cual construir su carrera como vedette. Los teatros y cabarets de la época, aunque presentaban un entorno competitivo, ofrecieron a María Elena una ventana para mostrar su talento y carisma, elementos que pronto captaron la atención del público y los críticos por igual. 6. Legado y devoción. María Elena Velasco, a través de su personaje icónico la India María, no solo se ganó el reconocimiento público, sino los corazones de millones. Con su sentido del humor agudo y su autenticidad desbordante, se convirtió en un símbolo genuino de la cultura mexicana. Su personaje, una mujer indígena vulnerable pero fuerte, ingenua pero astuta, resonó en audiencias de todas las edades y clases sociales. A través de su arte, ella logró destacar en una industria predominantemente masculina, convirtiéndose en una voz femenina única que desafió estereotipos y prejuicios con risas y carcajadas. Los admiradores de la India María guardan secretos preciosos sobre su influencia y su legado. Hay quienes asocian su primer encuentro con la India María a momentos especiales de la infancia, recordando risas que se manifestaban en salas de cine y hogares por igual. Otros tienen recuerdos más personales de encuentros fortuitos o eventos donde pudieron conocer a María, anécdotas que hablan de su generosidad y calidez como parte de sus dones personales. Algunos todavía coleccionan memorabilia, carteles de sus películas, fotografías firmadas, recortes de periódicos. Cada uno tiene una pieza de la historia de la India María, un tesoro de humor y carácter. Su influencia llegó a todos los rincones de la vida mexicana, tocando incluso los corazones de los más prominentes, desde políticos hasta artistas y académicos. 7. La hija de la India María y Raúl Velasco acepta que vocalista de Bella Nova es su hermana. Mirna Velasco, hija de la icónica actriz y comediante María Elena Velasco, mejor conocida como la India María, ha confirmado que Denise Guerrero, quien liberó la banda Bella Nova en los años 2000, es realmente su hermana. Esta revelación pone fin a los rumores de larga data sobre su relación entre la exitosa cantante y la querida figura de la comedia mexicana, una conexión que Guerrero nunca había abordado públicamente. La confirmación llega tras años de especulaciones, impulsadas recientemente por un video en TikTok que ha generado amplio debate en línea. En una compilación de extractos de declaraciones previas de Mirna Velasco, se destaca un momento significativo capturado en una entrevista con Javier Seriani para el programa Chisme No Like.
Durante esta charla, Mirna, luciendo un elegante vestido negro, responde afirmativamente a una pregunta directa del público sobre si Denise Guerrero, la ex vocalista de Belanova, es su hermana, confirmando así la sospecha de muchos. La confirmación de Mirna Velasco arroja nueva luz sobre la trama personal de una de las figuras más queridas del entretenimiento mexicano, la India María, y revela la extensión de su legado a través de las generaciones y disciplinas artísticas, pasando por la comedia hasta la música pop. 8. ¿Por qué María Elena Velasco abandonó su papel como la India María durante años? María Elena Velasco, conocida por su icónico papel de la India María, se apartó de este personaje tras 2 décadas de exitosas interpretaciones. Tras iniciar su carrera post-teatro de revista, Velasco dio vida a una mujer indígena capaz de desempeñarse en diversas profesiones, desde luchadora y torera hasta política y presidenta, conquistando el corazón de la audiencia. En 1999, después de liderar el elenco de Las Delicias del Poder, Velasco inesperadamente dejó de aparecer como la India María, sin explicar públicamente sus razones. Esto disparó las especulaciones, una de las cuales sugería que a pesar de las abundantes oportunidades y fortuna que le trajo el personaje, la actriz se sintió encasquillada, limitando su rango a proyectos que solo la identificaban por zapatos y vestimenta tradicional. Los rumores se intensificaron cuando, tras finalizar su participación en la televisión con Ay María, qué puntería, Velasco se alejó de los reflectores y evitó dar entrevistas, lo que alimentó teorías sobre posibles problemas de salud. Incluso se llegó a especular que padecía cáncer y se preparaba para un desenlace fatal. Sin embargo, estos rumores nunca se confirmaron, y Velasco regresó a la pantalla en producciones como Corazón Indomable, Mujer Casos de la Vida Real, Guapango, La Familia Peluche y La Hija de Moctezuma, su última película, marcando así el regreso del personaje tras una ausencia de varios años. 9. La India María entrelazó su destino con un atractivo actor procedente de Rusia. María Elena Velasco, actriz ícono del cine mexicano conocida como la India María, contrajo matrimonio con un atractivo artista de origen ruso llamado Vladimir Lipkiss-Chazan, y juntos engendraron un hijo varón que heredó su encanto distintivo. En las gloriosas épocas de 1936 a 1956, la industria fílmica de México disfrutó de su esplendorosa época de oro. Durante este periodo, se destacó María Elena Velasco, cuyo talento trascendió la gran pantalla y se extendió a la radio, compartiendo escena con actores de renombre como José Jasso. El emblemático papel de María Elena en el cine reflejaba a menudo la resistencia frente a temas difíciles como la discriminación racial, el clasismo y la corrupción, abordando estos temas con sabia combinación de audacia, carisma y una genuina bondad, la cual a menudo dejaba al público meditando sobre asuntos morales. Por más de 3 décadas, representó a través de sus personajes la vida de los mexicanos de menores recursos, desde poblaciones indígenas y trabajadores migrantes, hasta monjas con espíritu libre. La boda con su encantador esposo ruso se celebró en medio de su exitosa trayectoria, habiendo compartido el escenario con otros grandes nombres de la época dorada del cine mexicano, incluyendo a luminarias como Eulio González Piporro, Enrique Lucero y Fernando Soto Mantequilla. 10. India María era una hermosa vedette cuando era veinteañera. Aunque sus comienzos estuvieron marcados por la modestia, fue su innegable habilidad artística lo que permitió a María Elena Velasco abrirse camino en el mundo del espectáculo. Fue en los albores de la década de 1960 cuando consigue trascender a la gran pantalla, marcando su presencia en diversas producciones. No obstante, antes de su ascenso al estrellato, la querida intérprete se desempeñó como vedette. Esta etapa de su carrera se dio tras la pérdida de su padre en los años 60, suceso que la llevó a asumir el papel de sostén económico de su familia. Este escenario la impulsa a explorar otros caminos para incrementar sus ingresos, iniciando en el terreno de la danza. Gracias a su talento y esfuerzo, logró destacar rápidamente como vedette en el Teatro Blanquita. En este contexto, recientemente se han compartido en redes sociales diversas fotografías donde se puede apreciar la belleza juvenil de María Elena durante sus días como vedette. 11. Las citas más icónicas de la India María.
Luego de su fallecimiento a los 74 años debido a un cáncer gástrico, el legado verbal de la India María volvió a resonar en el imaginario colectivo, con frases ancladas profundamente en el argot popular latino. Matanga dijo la changa, óyeme Ave María, dame puntería, evita jalar que desabrigo, y merezco más, aunque con esto me doy por servida, se cuentan entre sus expresiones más imborrables. Otras líneas memorables incluyen, esta señora tiene más picor que el chile habanero. Lo que expreso es lo que siento y lo que pienso lo vocalizo. Y ojos que me vieron marchar jamás me observarán regresar. En filmes como Pobre pero honrada, El miedo no anda en burro y Tonta, tonta pero no tanto, el personaje de María Nicolasa emergió como una voz crítica contra la desigualdad y el racismo padecido por los indígenas y las clases sociales menos favorecidas dentro del entorno social mexicano. La actriz María Elena Velasco también brilló en la pantalla grande en obras como Ruletero a toda marcha, 1962, y La hija de Moctezuma, 2014. 12. ¿Por qué se prohibió la aparición de la India María en televisión? En diferentes roles cinematográficos, la India María asumió papeles como luchadora, torera, motociclista, religiosa, política e incluso dama de la alta sociedad. Sin importar el escenario o la profesión, Velasco se esforzaba por mantener a su personaje como un reflejo de honestidad y grandeza moral, precisamente manifestando su peculiar carácter, donde predominaba la individualidad de mujer indígena. En cierta ocasión, María Elena se atrevió a poner en tela de juicio asuntos de la esfera política nacional, lo cual resultó en censura por aproximadamente 15 años. En una transmisión en directo, la actriz emitió comentarios hacia el entonces presidente de México, José López Portillo, quien estuvo en el poder de 1976 a 1982. Durante su participación en el certamen de belleza Miss México encarnó a la India María. Velasco se enfrentó a un veto de Televisa a raíz de una intervención humorística en la emisión en vivo del evento. El presentador Gustavo Pimentel le cuestionó a María Nicolasa sobre lo que haría si fuese presidenta de México, a lo que ella respondió espontáneamente, viviría grandemente viajando por Acapulco con toda mi familia. El certero comentario fue visto como una velada crítica hacia el presidente José López Portillo. Esta polémica surgió poco después de que el presidente y su esposa Carmen Romano disfrutaran de unas vacaciones en Acapulco, evento que se rumoreó fue financiado con fondos estatales. Cabe mencionar que dicho periodo presidencial fue marcado por acusaciones de excesivos gastos personales y financieros por parte del gobernante y su familia. Entonces, ¿tenía razón la India María o no? 13. ¿Cuál fue la estrategia de la India María para sortear su exclusión? Tras su participación en el certamen Miss México, Televisa fue contactada directamente por la Presidencia de la Nación con la petición expresa de prohibir cualquier aparición de la India María en sus canales. Una restricción que la actriz enfrentó al ser marginada de la pantalla chica durante un extenso periodo. Esta decisión dejó a María Elena Velasco sumida en una gran desilusión, llevándola a tomar la decisión de dar una pausa en la participación de ciertos proyectos. No obstante, gracias a su fortuna y la popularidad que ya había conseguido con su característico personaje antes de este conflicto con el gobierno, Velasco no se quedó de brazos cruzados. Se aventuró en la producción cinematográfica, creando y protagonizando sus propias obras, un movimiento que le permitió mantener viva la esencia de la India María fuera del alcance de la censura televisiva. 14. 3 características que hicieron de la India María la imagen icónica de México. Conoce los 3 elementos distintivos que propiciaron que la India María se convirtiera en un ícono de la imagen mexicana. 1. Humor. Los programas que abundan en humor atraen a un público más amplio en cualquier tipo de medio comunicacional. Hacer reír a la gente no es una tarea sencilla, lo que hace que este aspecto haya agudizado la curiosidad del público, ayudando a que cada vez más personas sintonizaran sus programas. 2. Raíces culturales. Para los ciudadanos de México, la figura de la India representa atributos culturales que sugieren valores como el respeto y la determinación, lo que induce admiración. El personaje de María Elena Velasco, más allá de los matices humorísticos que desempeñaba en sus programas, utilizó la vestimenta como un instrumento para familiarizar a los espectadores con su imagen. 3. Espíritu jovial.
Los atributos asociados a estados emocionales positivos hacen que el público se identifique más fácilmente y generen simpatía hacia el personaje. Este aspecto contribuye a expandir a la audiencia y a asociar la figura del personaje con ambientes satisfactorios y alegres. 16. ¿Quiénes son los hijos que la India María sí reconoció y a qué se dedican? Los hijos legítimos de Velasco siguen otros caminos, alejados de los focos del escándalo. María Elena encontró su compañero de vida en Vladimir Lipkis Chazan, con quien se unió en matrimonio en 1934. De esa unión nacieron 3 hijos: Iván, Ivette Eugenia, también conocida como María Goretti, e Ivette. Aunque su esposo Vladimir falleció en 1974, dejando una huella permanente en su vida, los frutos de su matrimonio siguieron colaborando en las artes. Iván Lipkis Velasco, el hijo varón, se dedicó al mundo del cine, llegando a dirigir la película Huapango. Por su parte, Ivette Eugenia destelló en la actuación y la locución durante la década de los 80, para luego enfocar su talento en la producción teatral independiente. La menor de la familia, conocida también como Ivette, al igual que su hermana, se aventuró en las letras y guiones, aunque su vida y obra son más discretas y menos documentadas públicamente. Estos hermanos, todos con influencia de sus padres en diferentes ramas del arte y la producción, han optado por mantener un perfil bajo, a pesar de sus contribuciones creativas y profesionales en la vida cultural de México. 17. Gemelas de otra madre. Conoce la versión hondureña de la India María. Olga Ondina Hernández, una joven nacida en Zonaguera, Colón, al norte de Honduras, ha despertado la atención del público por su magnífica interpretación de la India María. Equipada con su vestimenta típica y acento marcado, Olga representa de manera fidedigna el icónico personaje mexicano que María Elena Velasco Fragosi perfiló por primera vez en 1968 en la película El Bastardo. A la temprana edad de 17 años, Olga, residente de Olanchito, Lloro, desarrolla su habilidad para imitar a este personaje al percatarse de la asombrosa semejanza física al adoptar su vestimenta y maquillaje. No obstante, transcurrieron varios años hasta que Olga se decidió a aprovechar este talento y comenzar a publicar videos interpretando a la India María en su página de Facebook llamada India María Catracha HN. Olga, que es madre de un hijo, ha llevado su imitación al siguiente nivel sumando a su repertorio a Filemón, el simpático burro que acompaña a la India María en sus 16 películas y series televisivas. Adelante María, con la bendición de Dios todo te irá bien, mereces más reconocimiento, eres la mejor imitadora. Y quisiera que los mexicanos pudieran apreciar tu talento, son solo algunas de las afirmaciones de sus seguidores encantados con su interpretación. 18. ¿La India María dio en adopción a las hijas que tuvo con Raúl Velasco? Un capítulo poco conocido de la vida de María Elena Velasco, la emblemática India María, es su pasado romántico con el reconocido presentador Raúl Velasco y la existencia de hijos fruto de esa relación, los cuales fueron entregados en adopción. Raúl Velasco, figura legendaria del show Siempre en Domingo, fue conocido por sus romances con destacadas actrices de su era, donde también está incluida la querida India María. Una empresaria de nombre Mirna Velasco emergió recientemente afirmando ser una descendiente de esta relación. Criada por una empleada doméstica en el este de Los Ángeles, Mirna vivió ajena a su linaje biológico, creyendo ser parte de la familia que la acogió. La verdad salió a la luz en circunstancias dramáticas a sus 14 años, al enfrentar un caso de abuso contra su hermana por parte de su padrastro. No importas, no es tu padre real. Tus padres biológicos te rechazaron. Estas fueron las palabras que destaparon su pasado, según el relato de Mirna al periodista Javier Seriani en Chisme en Vivo. En consecuencia, Mirna eligió no buscar a sus padres biológicos después de sentirse abandonada por ellos. La trama se complica cuando se descubre que Denise Guerrero, la voz principal de Belanova, también tenía lazos de sangre con la India María. 19. ¿Por qué es tendencia la India María? Recientemente la India María resurgió en el centro de atención, provocando un debate en la cultura popular. Este interés renovado se debió a una representación en el programa La Más Draga, donde un concursante revivió al emblemático personaje, generando reacciones encontradas entre el público y el panel de jueces. Durante el segmento, el juez Johnny Carmona expresó su inconformidad frente a la interpretación, argumentando que el personaje caricaturiza y exagera las características de un pueblo indígena.
algo que en los años 80 no se veía con la sensibilidad actual. Carmona señaló: "Me incomodó que revivamos temas superados desde hace tiempo, sin desmerecer el talento escénico presentado". Aunque otros jueces presentaron una defensa del personaje, la opinión de Carmona resonó en las redes sociales, con varios usuarios y miembros de comunidades indígenas argumentando que la India María perpetúa estereotipos negativos de ignorancia, torpeza y extravagancia, los cuales alimentan la discriminación hacia los pobladores originarios de México y sus descendientes. La discusión en torno a la India María es reflejo de una sociedad que con el paso del tiempo ha desarrollado una mayor sensibilidad hacia la representación de sus comunidades indígenas, cuestionando el legado de figuras culturales históricas en el contexto actual. 20. Constantes rencillas entre la India María y sus familiares, durante un largo periodo, que se extendió incluso después del fallecimiento de su madre. Mantuvo un alejamiento de sus parientes cercanos. Este distanciamiento fue especialmente pronunciado en relación con su hermana Susana, quien compartía su profesión en el ambiente artístico. Después de haber convivido durante años con María Elena, las circunstancias condujeron a Susana a la búsqueda de refugio en la casa del actor, un hogar destinado al apoyo de artistas en sus años dorados.